Hoy tenemos en nuestra carta primera a los Corintios, el capítulo 9, tenemos una grande porción que con la ayuda del Señor intentaremos verlo hoy. Es un tema que hemos desarrollado no la semana anterior, porque hicimos un paréntesis importante para aclarar algunas cosas, pero la anterior a esa sí que vimos lo que Pablo estaba tratando aquí, dando su ejemplo de servicio a la iglesia sin coste alguno, sin ninguna otra recompensa que verlos madurar, que servir a su Señor. Y hoy simplemente intentaremos acabar con el ejemplo que Pablo está mostrando. Ese tema también, recuerdo, lo vimos cuando pasamos por Filipenses, así que no me demoraré mucho en esta porción de las Escrituras. Hoy veremos 1 Corintios 9, versículos del 8 en adelante. El apóstol Pablo ha estado dando argumentos acerca de lo que era su mantenimiento en este caso. Él quiere hacerles ver que no les está pidiendo a ellos que se sacrifiquen o que se priven de algo legítimo o de algo que tal vez les costaba dejar, como era la carne en los sacrificios idólatras. El momento de agasajo tal vez era lo que ellos estaban buscando, y su conocimiento les embotó. El conocimiento de ellos pensaban, si un ídolo no es nada, entonces pues adelante, comamos, bebamos, no pasa nada. Podemos correr como los demás si al final tenemos un solo Dios. No nos va a afectar el comer la carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo, para rebatir eso, les da unos argumentos de lo que él se está absteniendo, incluso hasta de lo legítimo que él tenía, como comer, beber, casarse, y en ese ejemplo continúa. Ahora él ha dado unos argumentos cotidianos de la vida. Él dice, ¿qué pastor de ovejas no bebe de la leche del rebaño? Está ahí todo el día cuidando las ovejas, un vaso que pueda extraer de la oveja, la cual está ordeñando, cuidando. Ni le va a suponer a la oveja una pérdida, ni a él tampoco lo va a enriquecer un vaso de leche. Y de la misma manera, el que cuida de la viña no va a afectar a la viña si toma uno de los 1000 racimos de uva que ella produce. Si habéis tenido un árbol frutal, sabéis que es así. Los árboles frutales, como la vid o como cualquier otro, por ejemplo en Valencia, los naranjos o los limoneros, un par de ellos no va a agravar la cosecha del dueño. Y él está argumentando de esta manera, con esos ejemplos cotidianos, pero ahora va a dar un argumento que se basa en la palabra de Dios, en la ley. Dice el verso 8, ¿digo esto como hombre o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por causa de nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pablo está citando aquí, si vemos rápidamente, Deuteronomio capítulo 25. Él está citando el Antiguo Testamento, la ley dada por Dios, para argumentar aquí que la ley de Dios, la ley mosaica, también respalda el hecho de que Pablo y los ministros con él reciban su sustento. Dice Deuteronomio 25, verso 4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Este mandamiento fue dado para que el hombre, como dice Pablo, pueda ver que si no era cruel con la bestia que le servía, si no le ponía un bozal o no debía ponerle un bozal al animal que araba sus tierras, al animal que él empleaba para su propio beneficio, que no haga esa crueldad, que tampoco entonces lo haga con aquellos hombres que le sirven. Este ejemplo tenía cabida para cualquier hombre que disponía de otro en su servicio. Y en este caso Pablo lo está llevando al ejemplo de los ministros. El hombre no debía ser cruel de dejar morir a los animales que trabajaban para él. Ahora fijémonos que aquí esta frase, cuando dice Pablo, ¿lo dice acaso enteramente por los bueyes? ¿O es que tiene cuidado de nosotros? Lo dice enteramente por nosotros. Ahora, pareciera que Dios no tiene cuidado de su creación, ¿verdad? Pero nosotros vemos lo contrario. Fíjate si el Señor, el creador de todas las cosas, es tan misericordioso incluso con las bestias y animales que no tienen alma, que no tienen nada más que su instinto. Fijémonos que Él en el Salmo 104, el verso 21, dice que rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Y el Señor Jesús también utiliza esta expresión, este cuidado de Dios con su creación. Dice en Mateo 6:26,
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿por qué citamos esto? Dios manda que el hombre no maltrate a su creación y que lo imiten. Él cuida de su creación, es suya por derecho. De la misma manera, el hombre manda que el hombre, si tiene siervos, ministros que le sirven, esclavos, trabajadores, y en este caso, pues ministros del Evangelio, no los tengan de hambre y sed si es que se benefician de su servicio. No se nos manda cuidar de todos los bueyes del mundo. Se nos manda cuidar de aquellos que dan un beneficio a nosotros mismos, de aquellos que tenemos propiedad sobre ellos. De la misma manera, no se nos manda cuidar de todos, sino principalmente de los que nos sirven. Fíjate que este orden también es el de la casa. Primero hay que cuidar de los nuestros, porque si cuidamos primero, empezamos por fuera de la casa, seremos peor que un incrédulo. Un incrédulo no cuida ni de los suyos, ni de otras personas, sino de sí mismo, de sus deseos. Pero fíjate lo que Dios manda aquí. En el verso 10 de nuestro texto, Pablo luego dice, por nosotros está escrito. Y aquí argumenta otra cuestión, que es la equidad general, la equidad común. Pablo dice sobre este mandamiento, fíjate, si eso tienes que aplicar sobre un buey, si el buey esperará detenerse en un momento y comer algo, el hombre que trilla lo ha de hacer con esperanza. El que trabaja de hacerlo también con esa esperanza. La esperanza del jornalero es que al terminar tenga algo que llevar a su casa. Puede trabajar mejor si sabe la recompensa que tendrá. Eso es lo que está argumentando. Pero fijémonos, hermanos, que aquí dice algo en el verso 11 que debe llamarnos nuestra atención. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está equiparando lo espiritual con lo material, y además de eso le da una mayor importancia a lo espiritual. Si nosotros trabajamos entre vosotros, si os administramos las cosas espirituales, está diciendo él, si estamos al cuidado de vuestras almas, es gran cosa si cosechamos lo material. Los corintios, al igual que los cristianos hoy, hermanos, estaban dispuestos a pagar cualquier otro servicio intangible, que no se puede tocar, que no es un mueble, no es un objeto, y están dispuestos a pagar, como hoy. Por ejemplo, la educación de sus hijos, la gestoría o asesoría de algún especialista en cualquier materia. El hombre hoy, tú mismo puedes dar testimonio de que estás dispuesto a pagar eso. Estás dispuesto a pagar por unas horas que un hombre se pare delante de ti a decirte tal o cual, cómo debe hacer tal o cual cosa. Estamos dispuestos a pagar por un sinfín de otras cosas inmateriales, pero cuando se trata de asuntos religiosos, no. Ese es un pecado antiguo, es un pecado viejo que le corresponde, que tiene el hombre ya de antaño. Los cristianos hoy, algunos están más dispuestos a pagar a un psicólogo que pagar a un ministro del Evangelio que le enseñe a ellos, a sus hijos, que ore por ellos, que esté pendiente de ellos. Y paradójicamente también está dispuesto en no darle nada, pero recurrir al ministro cuando tiene necesidad las 24 horas del día. Es paradójico. Lo que se debe dar, no te lo doy, pero además te exprimo. Es lo que pasa. Además, si no estás dispuesto a atenderme en alguna cosa, me enfadaré sobremanera. Esto es para meditar, hermanos. De esto adolecían los corintios, y de esto nosotros tenemos que observar de no caer en lo mismo. Fijémonos que dice Pablo aquí, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo sufrimos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo confiesa que este es su derecho, pero que él se va a abstener de él por amor de Cristo. Si ese es el precio que yo tengo que pagar para que tú madures en la fe, lo haré gustosamente. Tendré una satisfacción tan grande en eso, que cuando lleguemos a la gloria, cuando lleguemos al cielo con Cristo, esa es mi porción, esa es mi parte en mi servicio. Pero fíjate él que va a argumentar ahora, además de un mandamiento de la ley de Moisés, además también de una equidad general, también va a argumentar una institución antigua. Es decir, que los ministros coman de lo que sirven es algo que no se les ocurrió a ellos, es algo que Dios mismo lo puso. Y esto es lo que Pablo va a citar aquí en el verso 13. Nos dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario y que los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Se dice que Pablo cita aquí el ejemplo de los que sirven el altar, participan del altar, que él está haciendo una apelación a cualquier religión. Es decir, toda religión que tiene sus sacerdotes, sacerdotisas, en algunos casos más perversos, tienen alguien que ministra una forma, una liturgia, un ritual, y ellos participan del altar. Y dicen, ¿no veis que las demás religiones tienen dioses y los sacerdotes de esas religiones comen de lo que se ofrece? Pero creo más bien, hermanos, que Pablo está hablando aquí de la religión de los israelitas, del cristianismo del Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio 18. Fijémonos que Dios instituye que los ministros no busquen en otro lugar su sustento, sino dentro del pueblo al que sirven. Ahora, eso es fácil de aceptar cuando tu sustento no depende de eso. Pero fijémonos lo que dice aquí, Deuteronomio 18, verso 1. Vamos a ver rápidamente algunos versos por encima. Deuteronomio 18, verso 1 dice: los sacerdotes levitas de toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrá pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él le ha dicho. Y dice aquí: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De lo que ofrezcan, sea buey, cordero, adjudica lo que le darán ahí. Y fíjate en el verso 5, porque lo ha escogido Jehová tu Dios de todas tus tribus para que esté ministrando en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Aquí está la institución, ¿vale? Ahora vamos rápidamente a 2 de Crónicas 31, vamos a ver qué pasa cuando el pueblo de Dios también honra esto. 2 de Crónicas 31, verso 4. Dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén. 2 de Crónicas 31, verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran la porción de los sacerdotes y los levitas para que se esforzaran en la ley de Jehová. Fíjate el lenguaje que utiliza. El rey está aquí buscando que el ministerio sea atendido, para que los levitas se esfuercen en la ley de Jehová. Puedes leer el resto del pasaje en casa, ver lo que hizo el rey Ezequías, muy buen rey, pero veamos hacia el final de este capítulo. Dice: y de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios, y en toda obra que comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y en los mandamientos buscó a su Dios y lo hizo con todo su corazón y fue prosperado. Yo sé que este pasaje, tal vez si cae en las manos equivocadas, por ejemplo en aquellos que saquean a la gente, que no beben la leche del rebaño, sino que comen la carne del rebaño, que hacen que los fieles hagan grandes donaciones, por decirlo en un término gentil, pero que les saquean las casas, hace que vendan sus propiedades, que vendan sus coches, para que lo den como el primer siglo la iglesia hacía. Tú debes dar todo lo que tienes, o de todas formas. Si no lo haces, entonces no eres cristiano. Eso es lo que hacen. No beben, no se contentan con la leche del rebaño, sino con la carne del rebaño. Yo sé que este versículo puede caer en malas manos, pero fijémonos, hermanos, por lo que hemos visto. Si le quitamos el excedente, si le quitamos la exageración, si le quitamos todas esas artimañas y nos quedamos con el mandato puro y sencillo de recompensar o de honrar a los ministros, veremos que no tendremos dificultad. Hemos citado algunos ejemplos. El mundo está dispuesto a pagar un psicólogo, está dispuesto a pagar un profesor, está dispuesto a pagar un gestor, está dispuesto a pagar un abogado, está dispuesto a pagar por muchas cosas inmateriales. Y Pablo dice: ¿acaso tu alma es poca cosa? ¿Acaso tu alma no es bien? ¿Acaso no es importante que tú sepas dirigirte delante de Dios y que Dios sea quien te bendiga? Algunos, y en este punto podemos aclararlo, algunos utilizando este versículo han hecho mucho daño a la iglesia y a la imagen de la iglesia y a la imagen de los ministros fieles y a la imagen de otras instituciones de Dios. Por ejemplo, si nosotros decimos: por causa de la iniquidad de algunos hombres, yo ya no doy lo que tendría que dar para el Señor, sino que lo doy yo en concepto de pan y de compras y de donaciones directamente a los pobres, para no tener que darlo, por ejemplo, en la iglesia. Es como decir, por ejemplo, ya no me he de casar porque al final hay muchos divorcios en el mundo. O ya no he de hacer esto porque el mundo ha fracasado en eso. Pero en lo que el mundo fracase no es una excusa para no cumplir nosotros nuestro deber, ni cumplir tampoco nosotros con nuestro llamado. Si eres esposo, no temas.
El Señor te bendecirá en la medida que te sometas a Él. Un último pasaje en Nehemías 8. Nehemías 8, verso 8 y 9. Fíjate de qué se ocupaban los levitas. No estaban solamente en el tabernáculo, sino que también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Dice allí, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y daban el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, el tirsata, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Pero fíjate en esas palabras. El ministerio levita es que el pueblo entienda la ley de Dios, que el pueblo entienda cómo ha de honrar a ese Dios. Luego veremos un pasaje que demuestra la importancia de eso, de que nosotros entendamos la ley de Dios, de que no seamos ignorantes de ella. Tiene consecuencias, luego lo veremos. Pero en resumen, Dios quiere, hermanos, que su casa siempre esté abierta, que en su casa no falte el pan, que no falte el aceite de las lámparas, el incienso aromático, que no falte el sacrificio. Ahora, esto se ha tomado de manera literal hoy, por ejemplo, tristemente en algunos lugares. Pero lo que quiere decir es que no falte la palabra de Dios. Dios quiere que en su palabra, que en su templo siempre esté la palabra, que no falte la explicación de esa palabra, que no falten las oraciones ante Él por el pueblo, que no falte a Cristo, que no falte Cristo en todo su servicio, que no falte la visión en el pueblo para que el pueblo no yerre, que el pueblo no caiga en juicio. Veamos ahora este pasaje interesante en Segundo de Reyes, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, en el verso 24. Ese es un momento triste para la historia del pueblo de Dios, que es cuando ya cayó el juicio sobre ellos, ya se han llevado cautivos al pueblo de Dios por su pecado, y fijémonos lo que pasa. Los reyes que habían cautivado al pueblo de Israel, que se lo habían llevado, ahora lo que hacen para que la tierra no se llene, no la asalten, no se la roben, envían a otros hombres a que habiten en esa tierra, en la tierra prometida. Pero mira lo que pasa. Estos hombres no conocían al Señor, y la consecuencia fue esta. Dice el verso 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, estas personas traídas de fuera, que como no temían ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjate, el Señor envió leones a que se comieran esa gente. ¿Por qué? Hay una sola razón que nos dice el texto: porque esa gente no sabía temer al Señor, no conocía al Señor. Esa era la causa primaria de su desgracia. Y cuando eso pasó, fíjate lo que dice allí, en el verso 26. Ellos dijeron al rey de Asiria: las naciones que tú llevaste cautivas y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre de Dios, del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones entre ellos, y he aquí que los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis cautivos de allá, y vayan y habiten allá, y les enseñen la costumbre del Dios de la tierra. Y fue uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Fijémonos que en los pasajes que hemos leído tal vez no se ve tan urgente y necesaria la presencia de los levitas en el pueblo de Dios hasta que ya no están. Antes solamente era una institución. Deben haber levitas, deben tener lugar entre el pueblo. No se apreciaba tanto la necesidad hasta que fueron erradicados de la tierra, y entonces el Señor, cuando ve una sociedad que no sabe adorarle, que no sabe buscarle, que no sabe honrarle, entonces envía sus juicios, y en este caso en forma de leones. Y vemos allí que era necesario, urgente, que venga un rey, que venga un nuevo rey vasallo, que venga, ¿quién? Un levita, que les enseñe simplemente a honrar al Dios de la tierra. La necesidad del ministerio de la palabra no se vio tan claro y necesario como en este momento. Fijémonos que luego ya en todo este pasaje nos dice que ellos comenzaron a temer a Jehová. Por ejemplo, el verso 33, temían a Jehová y servían a sus dioses, según la costumbre de las naciones que habían sido llevados. Fijémonos, comenzaron a temer a Jehová, al Señor, y también servían a sus dioses. Fijémonos que, aunque no fue una obediencia perfecta, Dios se valió de eso para mostrarles la necesidad que había. Regresemos ahora a nuestro pasaje, hermanos, de 1 de Corintios 9. En el verso 15 dice:
Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque mejor me fuera morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, mas ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar mal de mi derecho en el Evangelio. Pablo está diciendo que él está buscando otra cosa, más allá incluso que su propia manutención. Ya está claro que le era necesario, pero Pablo va más allá. No os digo esto, dice él, y ningún ministro debería hacerlo. Dice, no digo esto para que se haga así conmigo. No digo esto para que se puedan en el momento darme algo. Él dice que lo hará gustosamente y esa es su gloria, entregarlo gratuitamente, dice Pablo. Fijémonos que ahí Pablo dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Los que han leído el Antiguo Testamento y también las palabras de Jesús saben que esta es una maldición. Ay de mí. Este ay es un juicio sobre uno mismo. Ay de mí, o ay de ti, cuando decía el Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Qué es esto? Que algo terrible te pueda acontecer si no haces esto o aquello. Y Pablo dice que ay de él si escapa a ese llamado. Si ha sido instituido por Dios, entonces él ha de poner su vida al servicio de él. Su juramento fue servir a Dios sin importar las condiciones, aunque sea trabajando precariamente, aunque sea trabajando aparte para suplir sus gastos. Su llamado fue a eso. Esta palabra tal vez tiene cabida más en oídos de ministros. Su llamado es dar el Evangelio. No tiene de qué gloriarse si da el Evangelio. A eso fue llamado. El siervo no puede gloriarse de lo que su Señor le ordenó. ¿Cómo podría tener más bien algo de qué gloriarse ese siervo? El siervo solamente podría jactarse si lo hizo en un contexto de mayor dificultad, procurando el bien para su Señor. Allí solamente habría gloria. Su satisfacción, su gloria, era haber servido al Señor a pesar de la controversia. Estas palabras deben sostener y nosotros podemos darle a algún ministro y recordarle su gloria, cuál es su gloria y su satisfacción en el momento en que él esté en la misma condición de Pablo. Está hecha para alentar y como parte del pueblo para ser partícipe con él. Pero fijémonos, ¿cuál es el premio de Pablo, hermanos? ¿Cuál es el galardón? Fíjate que lo que dice en el verso 18 es algo que tal vez nos pueda causar sorpresa. ¿Cuál es mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar mal de mi derecho en el Evangelio. Su premio es presentar a Cristo gratuitamente. Podríamos decir, ¿qué premio es ese? ¿Cuál es tu galardón? Presentar a Cristo al mundo, presentar al Salvador, ser portador de la preciosa semilla, ser el que cuida una pequeña parte de ese imperio tan grande que tiene el Señor en la tierra, de cuidar aquella parte que da sombra a todo el mundo. Eso ya es una gran recompensa. Yo quiero que vayas a Génesis un momento, al libro de Génesis. Verás las palabras de Dios a Abraham. Génesis 15, verso 1. Estas palabras de el premio, el galardón. Dios es galardonador de los que le buscan. En Génesis 15 nos dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Algunas traducciones tienen como y tu recompensa será grande, pero Dios le dice aquí que Él es su galardón. Jehová mismo, Dios mismo, el Señor Jesucristo es el galardón de Abraham, es el galardón de Pablo, es nuestro galardón. Suficiente recompensa tenemos con el Señor Jesucristo, solamente con Él, con tener acceso a Él, con pasar una eternidad con el Creador de todas las cosas. Esa es nuestro galardón. Dios es nuestro galardón sobremanera grande. Lo mejor del cielo no será lo que tengamos, lo que nos vaya a dar el Señor. ¿Qué va a ser lo mejor en el cielo, hermanos? Dios mismo, estar con Él. Ahora, si eso es lo mejor del cielo, ¿será también lo mejor de la tierra? ¿Será lo mejor de la tierra el Señor? ¿O solamente el buscar al Señor,
y el servirle a Él sin impedimento será exclusivamente en el cielo. Pensemos en el Edén. El Edén, ¿qué es lo que hacía al Edén? ¿Los árboles, los animales, los ríos que fluían o la presencia de Dios paseando en el huerto? Eso es lo que hacía al Edén, un paraíso de verdad. Eso es lo que nosotros entonces deberíamos buscar, hermanos, que Dios esté complacido en morar con nosotros. Hagamos todo lo que hagamos para complacer a ese Dios y hacer de ese lugar un verdadero huerto donde pasea su presencia. Fijémonos, Pablo dice que su galardón es Cristo, en otras palabras, presentar a Él gratuitamente. Que ese sea nuestro galardón, hermanos, en todas las cosas que vayamos a hacer también, que aunque no se nos recompense nada humanamente hablando, ya habrán muchas cosas que tendrás que servir a Dios en secreto. Cristo lo ve, Cristo es tu Dios y es suficiente con que Él lo vea y que Él se complazca. Habrás servido aún en la cárcel como José, en el peor de los contextos, pero sirviendo delante de tu Dios. Nos dice Pablo en el verso que continúa en 1 Corintios 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débiles como débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Se ha hecho a los judíos, dice él, como el inicio del tiempo de Pablo era el inicio de la caída del ministerio en la forma de los judíos, en la forma de los israelitas. Era un tiempo, digamos, que estaba situado en el medio de dos épocas, antes y después de Cristo. Antes se servía a Dios solamente como Él lo había dicho, en el tabernáculo, en un solo lugar, todos acudiendo ahí a Jerusalén, y luego en todas partes. No de cualquier manera, pero sí en todas partes. Era un tiempo absolutamente nuevo en la era de la humanidad entera. A Pablo le tocó servir allí y Timoteo supo lo que era servir en ese tiempo. ¿Qué pasó con Timoteo? Cuando Pablo dice aquí que él se hizo a los judíos, es que tomó o consideró alguna parte de la ley de los judíos como vigente, no porque lo era así, porque iba a ser así por el resto de eras, sino para que los judíos no tengan ningún tropiezo en acercarse a un gentil. Timoteo era un gentil. Timoteo, el discípulo de Pablo, el amado, el hijo amado de Pablo, era un gentil. De alguna manera, él sabía que Dios lo había llamado a ser el que seguiría después de Pablo. ¿Y qué es lo que hace Pablo con Timoteo? ¿Alguno recuerda qué pasa con él? Timoteo nada más comienza su ministerio circuncidado. Se le corta la carne del prepucio para que los judíos no tengan ningún impedimento de acercarse, porque era impío acercarse a los incircuncisos, a los que no se habían circuncidado. Fíjate, hermano, Pablo estaba dispuesto, él y los suyos, a por amor, hacer ese tipo de sacrificios para que no le pierdan el respeto a Timoteo, por ejemplo, y escuchen el Evangelio. Y luego ya cuando ellos se convirtieron, los que pedían la circuncisión de Timoteo, entendieron, ya no es necesaria la circuncisión, pero a costo de Timoteo. No sé si me explico. Es decir, ellos pudieron ver en la circuncisión de Timoteo la carta abierta para que él se acerque. Y una vez les explicó el Evangelio y ellos entendieron que no hacía falta ningún otro rito más que arrepentirse delante del Señor Jesucristo para acercarse a Él. Ellos vieron que Timoteo los había amado al punto de someterse a una operación posiblemente arriesgada en ese tiempo. Podemos hacer un paralelo nosotros, hermanos, aquí, en esta época. Podría ser que alguno de nosotros hablamos, tal vez, puede ser, con alguien que no sea cristiano, con alguien que, por ejemplo, tal vez pertenezca a una secta, los testigos de Jehová, los mormones, o aún, por ejemplo, a un católico romano. Pero la actitud que podemos tener, Pablo no despreció todo lo que eran. Él no despreció, tú eres judío, no te has quedado en el sistema antiguo. No dijo eso. Pablo se acercó, no se fijó en sus errores garrafales, sino que les mostró que tenían la misma base. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la misma base, la Trinidad, no con todos, pero sí con algunos. Sobre esta base podríamos hablar, sobre esta base podrías acercarte. Tenemos la misma base, pero tal vez se ha ocultado el Evangelio.
Y permíteme mostrártelo. El Evangelio es la justificación por la obra de Cristo. Eso se ha perdido, pero no debió haberse perdido. Y así mostrarle el único camino, el único mediador que dice la Biblia. Ahora fijémonos también que dice allí Pablo que se hizo judío a los judíos, pero también a los que están sin ley, se hizo como él sin ley. Es decir, no con la ley judía, con los gentiles, con el resto de hombres, con el resto de religiones. ¿Cómo se refirió Pablo? No fue impaciente con ellos, no fue un hombre implacable con ellos. Recuerda lo que pasó en Atenas. ¿Alguien se acuerda lo que pasó allí? Cuando Pablo vio la cantidad de estatuas que habían a los dioses, él se acerca y toma algo bueno de ellos. Y él dice, en todo veo que sois muy religiosos. Nos dice ahí, si quieres puedes ir a Hechos 17, verso 22. Fíjate cómo Pablo, la gentileza que tenía. En Hechos 17, verso 22, dice, estando pues Pablo en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todos veo muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis, sin conocerlo, a este yo os anuncio. Fijémonos la habilidad de Pablo, el tacto que él tuvo, tanto con los judíos, si es necesario me circuncido para acercarme a ti, eso hace falta, lo hago. Y en este caso, con la más crasa idolatría, dioses hechos por manos de hombres, y él allí, seguramente con mucho celo, pero con celo dominado, dirigido, diciéndole, mira, eres muy religioso, pero al Dios que no conoces, permíteme enseñarte. Así se hizo a los que estaban sin ley. Algunos cristianos dicen, vamos a hacernos a los gentiles como los gentiles, y eso significa, pues me voy a emborrachar con él, o sea, voy a la fiesta con él, ahí donde está el meollo del asunto, donde está el incrédulo en lo más profundo, tal vez de su iniquidad, ahí voy yo. Voy a revolcarme también en su pecado para ganarlo a Cristo. O incluso, alguno puede decir, me caso con un incrédulo para ganarlo para Cristo. O voy a pecar con él para ganarlo. No es equivalente, hermanos. No se puede hacer eso. No está diciendo esto Pablo. Pablo está diciendo cosas como lo que hizo en Hechos 17. Se acercó, pero no se enredó, digámoslo así. No hacemos males para que vengan bienes. Busquemos entonces, hermanos, a partir de lo que dice aquí Pablo, el hacer el bien en todo lo lícito que podamos hacer en nuestra mano, eso hagamos. Dice allí también, para acabar, a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Sea judío, sea gentil, alguien que está empezando el evangelio o que de alguna manera no ha madurado y tiene muchos prejuicios o muchas cosas de las que no está firme todavía. Supersticiones, temores. Puede ser judío, puede ser gentil. El judío de tener miedo de dejar el sistema antiguo y el gentil de tener miedo de dejar a todos los dioses a los que sirvió. ¿Qué hacía Pablo con ellos? Si alguien le era tropiezo alguna cosa del evangelio, Pablo se abstenía de sus propios bienes, de beber vino, de vestir tal vez más decentemente, de cualquier cosa con tal de tener cabida en ellos y hacerlos madurar. Y en cuanto ellos maduraban, tal vez ya Pablo podía relajar un poco la cuerda, relajar un poco su propio estándar añadido, que ellos mismos, cuando una vez hayan madurado, ellos mismos les puedan ofrecer lo que antes había privado. Pero fijémonos aquí, hermanos, Pablo tiene la mirada puesta en Cristo. Si mi Señor dejó la gloria en el cielo, su trono alto y sublime, si mi Señor vino dejando todo lo que él era legítimo por derecho, vino a buscar a un pecador como yo, siendo su derecho legítimo estar allí arriba, ¿cuánto más nosotros, hermanos, no estaremos dispuestos a dejar también algunos derechos, algunas cosas para alcanzar a alguno y que se enriquezca con Cristo? ¿Cuál es el fin? Para que haciendo esto pueda salvar a alguno, dice Pablo. Ser instrumento en manos de Dios para salvar a alguno. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder nosotros valorar también. A medida que pasan los años en Cristo, te das cuenta y valora las cosas, tal vez como antes no las hacías al empezar, pero hay cosas muy valiosas que Dios ha dejado y legítimas. Tu tiempo, tu familia, el descansar un poco, todas esas cosas son preciosas y son necesarias para poder continuar. Pero Pablo dice que él se abstenía y dice que él golpeaba su propio cuerpo. Fíjate, hermano, tu derecho es como tu propio cuerpo, es algo que te pertenece. Pero Pablo se pone a regla y es capaz de abstenerse de estas cosas con el fin supremo de tal vez alcanzar a algunos, porque Cristo lo merece. Solamente quiero que mires el ejemplo que él pone aquí, el último argumento que él da, el último ejemplo que él pone para que nos anime a nosotros a abstenernos de cosas que nos pertenecen por derecho. Dice,
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino mi propio cuerpo, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado, o descartado, o no calificado para la carrera o para la lucha. Fíjate que él utiliza dos ejemplos, los atletas y los luchadores. Ambos tenían una dieta estricta, aún hoy. Los deportistas tienen una dieta estricta y no está sufriendo por no comer golosinas, no está sufriendo por no comer cosas grasosas. Él no está sufriendo, se abstiene, pero lo hace con gozo. Lo hace porque su mirada está puesta en otra cosa. Su mirada está puesta en alcanzar el premio. Y él dice, y además, cada uno de ellos lo hace, no lo hace por quedar en segundo lugar, no lo hace por quedar entre los primeros 10, lo hace por quedar en el primero, por llevarse la corona. Y un luchador lo mismo, y en este caso es más grave. ¿Por qué? Porque él se abstiene de ciertos alimentos para que en la lucha no sea que se encuentre falto de aire y de pronto le entre una espada, le entre algo en el circo que le haga daño. Uno lucha por obtener un premio y el otro lucha para poder librar todas las batallas que era expuesto. Y Pablo pone esos dos ejemplos para que nosotros también busquemos lo mismo, una preparación, un abstenimiento voluntario de las cosas que nos impiden ganar el premio. Es algo que de buena gana lo hacían. El hombre quiere competir, hermanos, por naturaleza. Quiere tener el primer lugar, hacer lo mejor posible y cada día más y ser más excelente. Eso es lo natural en el hombre. O debería ser lo natural, hacerlo lo mejor posible. Y eso no es malo. Eso es lo que impulsa a una sociedad a mejorar y no estancarse. Eso es natural en nosotros. Pero ese anhelo de excelencia, dice Pablo, que deberíamos tenerlo para la carrera de la fe, para la buena batalla. Él quería agradar a Dios sobre todas las cosas, ser la imagen de Cristo en la tierra, cumplir su llamado. En otras palabras, hermanos, no debemos aspirar a menos, no debemos aspirar a que disfrutar todo lo de este mundo. Hay cosas que no hemos de disfrutar, hay cosas de las cuales veremos solamente delante de nuestros ojos y que otro Dios le dio al otro. No debemos recordar que hemos venido no solo para eso, para disfrutar, para tener deleites, banquetear de mañana, dice en otra parte. Ay de ti, si tu príncipe le encanta el banquete diario, le gusta la fiesta, eso es lo que dice. Ay de ti, tierra, cuando tengas tu príncipe que banquetea así, de mañana. No hemos venido al mundo para eso, hermanos, sino para servirle al Señor, servir en su huerto, honrar a ese Rey. Deberíamos preguntarnos en todo lo que hacemos, ¿será agradable para Dios esto? ¿Honro más a Dios con esta decisión o la otra? ¿Con estas palabras que digo, incendio o edifico? ¿Con estas palabras que hago, busco mi gloria o la suya? ¿Con este trato a mi casa o a mi familia, honro a Dios? Hay que buscar el premio, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que buscar el premio a ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor ministro o el mejor trabajador o jefe. Tenemos que aspirar a ser el mejor en lo que hacemos. Hay que vivir buscando ser el mejor en todo lo que hagamos. Debe haber en ese sentido una santa competencia contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo, pero no para nuestra propia audiencia humana, para al final jactarme sobre otros, sino para cumplir nuestros votos delante de Dios. Recuerda, hermano, has hecho un voto con Cristo en el día de tu bautismo. Eres de Él, para Él, en todo lo que hagas. Has hecho un voto en el matrimonio. Eres de tu cónyuge hasta el fin. Has jurado amarle, has jurado respetarle. Eres un hijo. Tienes un voto que no ha firmado ya Dios por ti, de honrar a tus padres con todo lo que eres. Y en Cristo también has hecho un voto de ser guarda de tu hermano. Y si eres ministro, de no apartarte del ministerio por las cosas difíciles, sino servir aun cuando estás en el contexto de Pablo. Si eres trabajador o jefe, tienes un pacto de hombres que no puede ser anulado, dice su palabra. Tenemos muchos votos, pero no nos damos cuenta. Cumplamos nuestro voto. Cumplamos nuestros votos delante del Señor. Todos los que tenemos. Busquemos glorificarlo a Él en todas esas cosas, porque amándolo a Él, la única manera de demostrarlo es con aquellas cosas que Él nos ha dado. Una familia, una iglesia, un trabajo, un jefe, un súbdito. Busquemos hacerlo para tener recompensa de Él.
Fíjate, hermanos, tal vez nosotros no corramos en las pistas, en los estadios que quisiéramos, o tal vez no en los campos que nos gustaría. Cada uno de nosotros ha sido puesto por Dios en algún lugar, pero la cuestión no es dónde, la cuestión es si seremos fieles. Y fíjate ahí, Pablo dice, corren por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Hermanos, el Señor quiere darte aquella corona que dice en Apocalipsis, que tú puedas ser fiel hasta la muerte, y Él te dé una corona, y tu mayor gozo va a ser dejar esa corona otra vez a sus pies. Dejar la corona que Cristo te dé para ponerla a su servicio. Que el Señor nos permita, hermanos, tener esta santa ambición y que nada nos suponga una pérdida demasiado grande para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos has guardado, tú nos has hecho no solamente criatura tuya, sino también hijos si estamos en Cristo. Si en Él tenemos nuestra esperanza, si en Él te amamos a ti y a nuestro prójimo, no solo como a nosotros mismos, sino como Cristo amó. Señor, esta obra que has empezado en nosotros, avívala. No solamente nuestros sentimientos, sino aviva toda nuestra obediencia a ti, toda nuestra fidelidad. Ayúdanos a verte a ti y conocerte cada vez más en tu palabra. Ayúdanos a poder alinearnos con tu santa voluntad, Señor. Al pasar por esta parte de las Escrituras y ver a Pablo dándonos su ejemplo, permítenos, oh Señor, que no solamente sean palabras para otros, pero no para nosotros. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino a buscar el agradarte a ti, Señor. Permítenos, oh Padre, nosotros mismos aspirar a correr y a batallar como tú quieres, Señor. Danos luz para ello. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos y nos encomendamos a ti, al Señor Jesucristo, quien es digno de recibir toda nuestra vida delante de Él. Amén.